6:48 a.m. Dice un conocido refrán que todos los males llegan juntos. Exactamente eso parece estarle ocurriendo hoy a Ecopetrol, la principal empresa del país, inmersa en una serie de males que le caen hoy uno tras otro. De un lado, malos resultados financieros, barrida de ejecutivos de altos cargos, aplazamiento de perforaciones de pozos por requerimientos ambientales y el pago de 9.4 billones de pesos de unos supuestos impuestos que no pagó a tiempo. Último punto sobre el cual arrancó ayer una dura batalla legal contra la DIAN, llamando a grupos de abogados tributaristas expertos para examinar la legalidad de un concepto que emitió la DIAN en diciembre del año pasado y que le ordena girar 9.4 billones de pesos, unos 2.200 millones de dólares, por IVAs no pagados en importaciones de gasolina durante los años 2022, 2023 y 2024. Impuesto a las ventas que Ecopetrol y también Reficar venían cancelando con una tarifa del 5%, pero que según la nueva reinterpretación retroactiva de la DIAN, tenían que haberlo hecho sobre una tarifa general del 19%, cuadruplicada, que arroja 9.4 billones en impuestos no pagados por importaciones de gasolina y otro tanto igual si se aplica para las importaciones de diésel, para un total de 20 billones de pesos en IVAs no pagados a tiempo por parte de Ecopetrol, so pena, claro, de los delitos subyacentes de defraudación o evasión fiscal y de la obligación de la DIAN de denunciar penalmente a los responsables de dichos delitos. Requerimiento de la DIAN con consecuencias jurídicas profundas sobre Ecopetrol y con efectos devastadores sobre la llamada gallina de los huevos de oro, o tal vez hoy de los huevos de cobre, con unas finanzas que ya vienen bastante maltrechas, cuyas ganancias cayeron 22% durante el primer trimestre de este año comparado con el mismo periodo del año pasado, hundiéndose a los 3.1 billones de pesos y completando 9 trimestres consecutivos de caída en sus utilidades, a lo que se suma también el despido de al menos 10 ejecutivos de Jocol, que es una de las filiales más poderosas del grupo Ecopetrol, inmersa también en una tormenta de acusaciones y de investigaciones, y al aplazamiento en la perforación del Pozo Comodo, que se cree tiene importantes yacimientos de petróleo y gas por exigencias de la ANLA. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:50 de la mañana. Hoy la noticia son los niños en Colombia por la violencia a la que están siendo sometidos. En el caso de la sexual, en los primeros 3 meses de este año se registran 4.375 reportes o denuncias de niños que han sido abusados sexualmente o asaltados en su intimidad. Las cifras revelan una tendencia constante. La mayoría son niñas, que representan el 85% del total de los casos, y los niños con el 15% de este número de reportes que van en lo corrido de este 2025. Y Bogotá, no es coincidencia, es donde se registra el foco del último caso de violencia sexual en el Jardín Canadá, donde un profesor que se llama Freddy Castellanos abusaba de sus alumnas de solo 2 años de edad. Encabeza la lista Bogotá de las regiones con el mayor número de estas denuncias. Le siguen el departamento del Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca, donde los adolescentes entre 12 y 18 años son los más afectados, con más de 2.000 casos registrados, y los que están entre 6 años y 12 años con 1.000 reportes que ya van en alza y que preocupan, porque si la tendencia continúa, este año, el 2025, podría cerrar con cifras similares a las que se registraron el año pasado, cuando reportamos 18.746 de estos casos en todo el país. Estamos hablando de cifras de violencia sexual porque esta mañana Castellanos amanece preso, esperando una audiencia donde la Fiscalía le va a imputar cargos por abuso sexual con menor de 14 años. Un caso donde el ICBF tiene por omisión que dar muchas explicaciones, porque más allá de su rol protector en la niñez, los abusos ocurrieron en uno de esos jardines infantiles que están bajo su custodia. Tiene que dar explicaciones de por qué los niños iban al baño solo con un profesor hombre, por qué nadie le creyó a las niñas, por qué no tenían un coordinador y una profesora auxiliar, y por qué las cámaras de seguridad aparentemente estaban fuera de servicio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 52 minutos. El sistema de salud en el país amanece entre la incertidumbre del trámite de la reforma en el Congreso y la advertencia de las últimas horas de ASEMI, el gremio de las EPS, que asegura que el gobierno pasó de los anuncios a los hechos y que está haciendo una reforma vía decreto. La semana pasada, el gobierno sacó 2 borradores de decreto a través del Ministerio de Salud con los que busca hacer cambios en el sistema de salud de los colombianos y por ahí implementar la reforma. El primero de los documentos habla de un sistema en atención primario, de reorganizar la prestación de los servicios para poder incluir los famosos CAPS, Centros de Atención Primario en Salud, y ajustar las funciones de las EPS. El segundo, que es lo más polémico, dice que el giro directo, que es la plata que la ADRES le entrega a clínicas y hospitales, no puede ser de menos del 90% de la UPC, lo que significa quitar intermediación de las EPS en el manejo de la plata, que en el fondo ha sido la pelea del presidente Petro desde que planteó la reforma. Hoy el giro directo es del 80%, lo que significa que vía decreto van a subir 10% ese giro directo. Por eso ASEMI ya hizo los comentarios respectivos a estos decretos que están para comentarios y empezó denunciando, por ejemplo, que vía decreto el gobierno también le quiere entregar competencias por fuera de la ley a la Superintendencia de Salud, pues le permite crear mecanismos de participación, comités y consejos territoriales, cambios que consideran las EPS y las IPS ponen en riesgo aún más este sistema. Esta forma de hacer la reforma por decreto, como advierte ASEMI, no debería sorprendernos. En uno de los consejos de ministros de marzo, el presidente Petro ya había amenazado con una reforma por decreto si el Congreso no avanza en la aprobación de una reforma que está a mitad de trámite. A propósito de la salud, terminaron también las mesas técnicas, esas que ordenó la Corte para que el ministerio revise la UPC, sin muchas esperanzas de que el cálculo que no alcanza para el sistema, como dicen los expertos, se revise. Estás escuchando